Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo. Buenas noches, mi nombre es Edith Requejo y yo soy Karina Paz. Y juntas nos encontramos realizando nuestro primer podcast para el curso de Cátedra Vallejo. Nosotras somos estudiantes de la prestigiosa Universidad César Vallejo y nuestra docente, la magíster Doris Concepción. Karina, y hablando sobre César Vallejo, ¿sabías que nuestro gran escritor peruano César Vallejo estuvo injustamente en la cárcel? Y en este cuento Liberación nos presenta temas comunes relacionados con la vida en prisión. Sí, Edith. ¿Quién podría imaginarse que nuestro autor, César Vallejo, quien es un famoso escritor peruano y el poeta de renombre mundial, atravesó por tan desafortunada experiencia? Es cierto, Karina. Es por eso que en esta ocasión estamos presentando el cuento Liberación. Para la realización de nuestro primer podcast tenemos como panelistas a los estudiantes del equipo 5 de las carreras Administración e Ingeniería. Con ustedes, Jonathan Arellano. Hola a todos, soy Jonathan Orlando Arellano de la Cruz, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Hola, Jonathan. Con ustedes, Jesús Casimiro. Hola, mi nombre es Jesús Manuel Casimiro Santiago, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Gracias, Casimiro. Con ustedes, David Guayguamesa. Hola, me llamo David Guayguamesa, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Con ustedes, Sandra Lai. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Lai y soy estudiante de Administración. También tenemos como panelistas invitados al señor Elvis Reyes. Hola, ¿qué tal? Soy Elvis. Muy bien, y también tenemos a Efraín Rivera. Hola, soy Efraín Rivera de la carrera de Ingeniería Civil. Buenas noches. Y también a nuestra estimada Ana Ipenza. Hola, mi nombre es Ana Magdalena Ipenza Humán y soy de la carrera de Administración. Abocándonos ahora en el cuento Liberación, coméntenos por favor referente a los personajes que se encuentran en este cuento. ¿Qué es lo que nos podrían detallar referente a los personajes y cómo podríamos analizar este cuento Liberación? Bueno, el texto Liberación es muy interesante porque nos revela un enfoque narrativo muy complejo, ya que tiene presencia de dos narradores dentro del desarrollo de este texto. En primera instancia hace la introducción o inicia el texto el escritor mismo siendo el primer narrador, ya quien nos inicia la narrativa y también va a iniciar un establecimiento en cuanto a la estructura, cómo se desarrolla todo este desenlace, ¿no? En segunda instancia tenemos al segundo narrador, que es Solís, ya que Solís es un jefe de un taller y es un preso más, y su rol es muy importante dentro del desarrollo de este cuento, ya que es el segundo narrador quien habla de la historia trágica de nuestro personaje principal, quien sufre angustias, que es Jesús Palomino. Aunque Jesús Palomino dentro de este desarrollo no participa activamente, su historia es muy estructural, porque todo gira en base al entorno de la vida trágica de Jesús Palomino. Ahora, en cuanto al análisis de este texto, este cuento forma parte de diversas narraciones de César Vallejo reunidas en un solo título que se llama Escalas, que fue desenvuelta en 1923. Esta obra además fue impresa dentro de los talleres tipográficos dentro de la penitenciaría de Lima. Bueno, en este cuento Liberación vamos a notar tres tópicos comunes para la construcción, o tres escenas repetitivas para la construcción dentro de esta narrativa, que es la experiencia carcelaria, como por ejemplo la injusticia, la memoria y el miedo. Estos elementos que se repiten transforman la reclusión como un espacio insufrible y desesperador para Jesús Palomino, cuyos estados perturbadores se van a incrementar de acuerdo a su confinamiento que lleva dentro de esta carcelaria.
Es cierto, Elvis, nuestro escritor experimentó tan desafortunada situación y eso lo llevó a escribir este cuento. Así es. Y también así como menciona nuestro compañero Elvis, este cuento se concentra en lo que en sentimientos relacionados como el miedo, la injusticia y la memoria que también hemos podido percibir. Y en cuanto al argumento y desenlace, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, a mí me gustaría comentar sobre el desenlace de Liberación, porque sí, efectivamente aborda temas amplios relacionados con la justicia, la libertad y la redención. Podemos ver que la ausencia de Palomino, tras ser liberado, induce a un elemento de confusión y ambigüedad al desenlace de Liberación. Este vacío contribuye a una atmósfera general de incertidumbre y deja al lector con muchas interrogantes sin respuesta. Yo diría que la narrativa no revela el destino final de Palomino ni ofrece claridad cómo reacciona Solís después de obtener la libertad. Esa falta de conclusión creo que agrega un tono más enigmático al cuento, permitiendo al lector reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Bueno, y en sí pues las repercusiones de las acciones en un contexto de injusticia y opresión, como lo podemos leer en el cuento Liberación, ¿no? Invito de verdad que sí, que todos lean ese cuento porque es muy interesante. Referente al argumento, ¿no?, del cuento Liberación, ahí podemos apreciar a los dos personajes, ¿no?, que es Jesús Palomino y Solís. Jesús Palomino sufre trágicamente, ¿no?, un juicio donde él realmente era inocente, pero como la injusticia le llevó a vivir la carne propia en él, fue condenado, ¿no?, a la cárcel. Y él, que era una persona humilde, ir a una cárcel comenzó las pesadillas, ¿no?, la trágica, ¿no?, que él tenía que vivir, como el miedo, el tormento, ¿no?, y una amenaza por el trágico muerte, ¿no?, de la persona. Él tenía que vivir en una cárcel donde hay presos peligrosos, ¿no?, donde él tenía tanto miedo que en una cárcel cualquiera, ¿no?, persona humilde puede morir, no puede sobrevivir, ¿no?, porque no son la clase de persona que debe estar ahí. Pero lo bueno de ese argumento, mencionamos al segundo personaje, ¿no?, que es Solís. También es una persona humilde y tenía, ¿no?, solidaridad con él. ¿En ayudarlo, ¿no? Vio que necesitaba a una persona y llegó a ser un amigo, ¿no? Y el personaje Solís le apoyó, ¿no? Le apoyó en sobresalir en ese infierno de la cárcel, ¿no? Porque en la cárcel es 4 paredes, vivir ahí es horror para cualquier persona, ¿no? Y también pudimos apreciar la injusticia que hoy en día también lo vivimos, y especialmente a las personas que económicamente no tienen, ¿no? Y el otro es los valores, ¿no?, que mi compañero tal vez lo van a mencionar, algunos valores que podemos apreciarlo, ¿no? Gracias. Claro, así es, como dijo Sandra hace un momento también referente al desenlace, esta historia del cuento Liberación es algo que se ve también en la actualidad, ya sea en cuanto el sistema penal, ya que todavía sigue siendo un poco lento, ya sea para realizar las diferentes investigaciones o ya sea para dar solución a estos casos. Tienes razón, Edith, no todos corren con la misma suerte como Palomino, el personaje principal de este cuento, ¿no?, que le otorgan el indulto para que salga de prisión. Así es. Y díganos, por favor, referente a este cuento Liberación, ¿ustedes han podido rescatar o algunos valores que hayan podido percibir dentro de este cuento? Claro, en el cuento de Liberación se puede destacar el valor de la perseverancia, un valor que tiene una cualidad primordial, ¿no?, para alcanzar la tan anhelada liberación. A lo largo de la narración, la perseverancia se refleja en su constante lucha por mantener la esperanza, la fe en la posibilidad de alcanzar la libertad. A pesar de las circunstancias que pueden ser abrumadoras y desalentadoras, el protagonista no se rinde y persiste en su objetivo de liberarse de las cadenas físicas, mentales que lo aprisionan. Esta perseverancia se manifiesta de diferentes formas. El protagonista busca constantemente la forma de escapar de la prisión, ingenia planes, estrategias para burlar la seguridad y lograr su objetivo.
aunque muchas veces falle en su intento, pues su determinación nunca disminuye, sino que se fortalece con cada obstáculo. Bueno, además de su lucha por escapar, la perseverancia hace evidencia, ¿no?, en su resistencia mental del personaje. Podemos destacar que la perseverancia en las personas es un acto positivo para poder culminar con el éxito nuestros objetivos. Y en este cuento de liberación, ¿tú has podido rescatar algún otro valor? Sí, en el cuento Liberación pude resaltar el valor de la humildad. El protagonista, los primeros compases de la obra, el protagonista se encuentra perdido en un laberinto de decisiones, buscando la liberación de sus propios conflictos internos. Aquí es donde la humildad comienza a manifestarse, como no es una rendición, sino como una apertura a la experiencia y al aprendizaje. En el transcurso de la historia vemos que el protagonista interactúa con otros personajes, cada uno representado en su aspecto diferente de la humildad. En su encuentro con la naturaleza comprende la lección de doblegarse ante la adversidad, pero nunca quebrarse. La verdadera revelación ocurre cuando el protagonista se enfrenta a sí mismo, reconociendo sus propios errores y limitaciones. Vallejo nos muestra la humildad, no es la ausencia de habilidades, sino la capacidad de reconocerlas y utilizarlas para el bien común. Claro, sí es cierto que también encontramos este valor de la humildad. Referente al cuento Liberación, también me parece que hemos podido percibir lo que es el valor de la solidaridad. De repente, ¿qué es lo que nos podrían hablar sobre este valor dentro de la obra Liberación? Claro, también en el cuento Liberación, ¿no?, se encuentra el valor de la solidaridad, puesto que Solís, siendo un preso y también es jefe del taller de tipografías de la prisión, ¿no?, le cuenta a Vallejo la historia de Palomino, que era paisano de Vallejo, de una forma en que le muestra su solidaridad a Palomino, ¿no? Cuando inicia su relato, Solís se pone muy triste, porque recuerda todo lo vivido por Palomino, ¿no?, las atrocidades, los horrores que sufrió en prisión. Tanto es el sentimiento que los ojos de Solís se humedecen y hasta callan momentos para poder recomponerse y continuar con el relato, ¿no? Entonces, es en este acto en el que observamos claramente la solidaridad cuando cuenta la historia de Palomino como si él mismo lo hubiera vivido. Y Jesús, ¿tú has podido rescatar otro valor dentro de este cuento? Bueno, creo en el valor de la sinceridad en el cuento de César Vallejo. Es importante por varias razones. En primer lugar, la sinceridad permite establecer conexión auténtica entre el narrador y el lector. Además, la sinceridad en el cuento de Vallejo refuerza el mensaje crítico y social que el autor intenta transmitir. Por último, la sinceridad en el cuento de Vallejo también ayuda a construir la identidad del personaje principal. Así como en este cuento, una vez más nosotros podemos percibir que nuestro gran escritor peruano César Vallejo nos enseña sobre la importancia de diferentes valores y cómo podríamos aplicarlos en nuestras vidas. Y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro podcast. Les agradecemos a todos nuestros panelistas invitados por el gran aporte de esta noche. Un gusto haber compartido sobre este tema tan hermoso sobre el cuento Liberación. Espero que les sirva. Gracias por la invitación y espero también poderlos haber incentivado un poco a poder leer este cuento Liberación. Gracias. Gracias a todos y espero que les haya gustado el podcast y hasta luego. Gracias por la invitación y bueno, esperamos hasta un nuevo podcast, ¿no? Gracias. Muy agradecido por la invitación, espero que le haya gustado este podcast. Gracias por todo, ha sido una experiencia bonita. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, hasta pronto. Nos despedimos con una frase de César Vallejo que particularmente me gusta mucho. Saber más es ser más libre. Esperamos que hayan disfrutado de la historia del cuento Liberación tanto como nosotros. Hasta la próxima.